Muy bien, gloria a Dios. Estamos de regreso aquí de nuevo en el Centro Cristiano de Mount Pleasant, con la bendición de nuestro Padre Celestial. Bienvenidos una vez más aquí al Centro Cristiano de Mount Pleasant, al Instituto Bíblico Rema. Nos gozamos en el Señor que podamos estar juntos en armonía y aprender, conocer más del Señor. Amén. La semana pasada terminamos el capítulo 15. Lo comenzamos, nos quedamos a media, pero lo vamos a acabar el día de hoy con la ayuda del Señor. Amén. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesús, te damos toda la honra, te damos toda la gloria, desde ahora y para siempre. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de poder traernos a tu mesa. Somos dichosos, Padre. Somos dichosos y bendecidos. Y sé, Señor, que no solamente nosotros, sé que también todos aquellos, Señor, que son parte de este grupo, ya sea físicamente en persona, Señor, o ya sea en otro lugar cuando miren este video, Padre. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, yo te pido, Señor, que puedas bendecir sus vidas, que puedas librarlos, Señor, a cada uno de ellos, como nos has librado a nosotros de cualquier situación, Señor, que esté pasando alrededor. Dale fuerza, Señor, como nos has dado fuerzas a nosotros para vencer. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que recibas toda la honra, que recibas toda la gloria y que puedas, Señor, sembrar una semilla a nuestro corazón, porque en esta hora rendimos nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestro espíritu y nuestra alma, todo ante ti, Señor. Nos rendimos completamente para poder consumir aquello que tú tienes preparado en esta hora. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Muy bien. Hoy vamos a hablar en el capítulo 15 de Mateo sobre aquella historia, ¿verdad? Muy conocida de la mujer cananea, que el libro de Mateo dice que es una mujer cananea, sirofenicia, pero el libro de Marcos dice que ella era de descendencia griega, ¿verdad? Y vamos a hablar un poquito más qué significa eso. Pero comencemos a la lectura. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Saliendo Jesús de ahí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces detrás de nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús, dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Una de las mejores enseñanzas que yo he escuchado sobre este tema, más que todo fue una prédica, más que enseñanza. Fue una predicación del pastor T.D. Jakes de Dallas. Fíjese que he querido buscar esa prédica y no la he podido encontrar. Parece que la han borrado, pero fue una predicación que habla él de esto. Y la analogía que él hace, la analogía que él da, le dio fue una bomba atómica. Pero cuando hablamos de esta enseñanza, acordémonos de que Jesús sigue peleando con los fariseos y los saduceos. Y no solamente con el partido opuesto, sino que los de su propio partido, ¿verdad?
los discípulos, que en instantes creen, en otros instantes no creen, en instantes lo reconocen como Señor o reconocen que es el Hijo de Dios, pero en otros instantes dudan, ¿verdad? Lo vamos a ver cuando hay otra alimentación, ¿verdad? Ya había pasado una alimentación de los 5,000, pero ahora nos enfrentamos con otra alimentación de 4,000. Y parece ver que la actitud de los discípulos no había cambiado. Parece que no habían tenido la enseñanza completa. Dice la Biblia que Jesús llega a esta región, la región de Tiro y de Sidón, que es una región que está en el Líbano, ¿verdad? Dice la Biblia que esta mujer era cananea, y se dice que la palabra sirofenicia es la combinación de dos lugares, Siria y Fenicia. Entonces, por eso que decía que era sirofenicia, porque eran unas regiones que habían tomado un acuerdo para unirse, tal como lo hizo también Tiro y Sidón. Nosotros miramos que estas ciudades tienen mucha importancia porque no es la primera vez que Jesús va a este lugar. Hablando de este lugar, está fuera de lo que nosotros conocemos como Israel, ¿verdad? Lo que nosotros conocemos como lo que es la tierra prometida. Curiosamente, uno se pregunta, ¿qué hace Jesús en esta región? ¿Qué hace Jesús en Tiro y en Sidón? Porque parece que a nuestro conocimiento venía hacia el pueblo de Israel, pero no nos podemos olvidar que del pueblo de Israel no todos habían quedado literalmente en la tierra de Israel. Hay unos que vivían fuera, y lo que se entiende de esto es la razón por la cual Jesús va a Tiro y a Sidón. La razón por la cual él va a estos lugares es porque ahí habían judíos que habían salido del exilio y que estaban viviendo en esos lugares. No estaban en la tierra, no estaban en Israel, pero vivían ahí. Por eso es que Jesús, cuando sus discípulos le dicen, despídela, porque ella da voces detrás de nosotros. Jesús, la respuesta es, no soy enviado yo a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Realmente está hablando del pueblo judío que estaba ahí, ¿verdad? Pero en el libro de Marcos, cuando el libro de Marcos dice que ella era de descendencia griega, esa palabra griega ahí se traduce en gentil. Dos, dice que cuando ella se dio cuenta que Jesús había entrado a esa región, ella clamaba diciendo, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. O sea, estamos hablando de que esta mujer tiene conocimiento. Por eso es que sabemos que había judíos en ese lugar. Porque para que ella pudiera saber que Jesús era el Mesías y que era el hijo de David, tuvo que haberlo escuchado de algún lugar. Tuvo que haber tenido alguna enseñanza. Escuela bíblica, ¿verdad? Tuvo que haber habido una sinagoga por ahí. Tuvo que haber habido un maestro. O un amigo, alguien, un judío que tenía este conocimiento, y ella, sin saber nada de él, conocer nada de él, sino sin ser sin ser judía, ¿verdad? Ella viene tras Jesús y ella viene clamando, gritando, diciendo, Señor. Esa primera expresión es la primera palabra de aceptación, Señor. Es una palabra de rendimiento. Es una palabra de decir, me rindo ante ti, ¿verdad? Pero después cuando ella dice, hijo de David, eso es lo que marca la diferencia. Porque estamos viendo que ella tiene este conocimiento de un Mesías, ¿verdad? No había visto con sus ojos milagros. No había visto con sus ojos las sanidades o todo esto que Jesús venía haciendo, los milagros.
pero sí había alcanzado sus oídos que ese Mesías, de aquel del cual ella había escuchado de alguna forma o de otra, ya había pisado en la tierra de Tiro y de Sidón. Y cuando ella dice, hijo de David, ten misericordia de mí. Esa exclamación, ten misericordia de mí, está hablando, mira, yo no soy tu pueblo, pero yo, aunque no soy tu pueblo, te estoy reconociendo como mi Señor. Te estoy reconociendo como mi Dios, como mi Salvador. Soy gentil, pero yo creo en ti, yo te acepto, man. Era la forma en como el pueblo de Dios tenía que haberlo aceptado o recibido, ¿verdad? Amén. Mas sin embargo se encuentra Jesús peleando aún con sus propios discípulos. Los discípulos, según lo que estaba leyendo aquí, un comentarista dice que cuando ellos dicen, maestro, despídela, pues da voces detrás de nosotros. Es porque esa palabra despídela era una expresión de asquerosidad. Porque está diciendo, mira, despídela porque nosotros somos judíos, ella es cananea, ella es inmunda, ella es sucia, ella es pecadora, ella tiene otros dioses. Despídela porque nos vamos a ver como que somos, ¿verdad? Como que estamos mezclados. Como una expresión de asquerosidad, una expresión de decir, como cuando le dice la mujer samaritana a Jesús, mira, ¿qué haces tú hablando conmigo? Porque los samaritanos y los judíos no se llevan, ¿verdad? Casi la misma escena aquí, pero aún más peor, ¿verdad? Y Jesús, la respuesta que le da a los discípulos en cuanto a esta asquerosidad, ¿verdad? Le está diciendo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Nosotros tenemos que aprender a que si nosotros caminamos con Jesús, todos estos discípulos que caminaron con Jesús en algún momento tenían una vida no muy agradable ante Dios, ¿verdad? Si hablamos de Mateo, el mismo que escribió este libro, lo dijimos en el capítulo, no me acuerdo cuando Jesús lo llama a él, que él estaba sentado en una mesa cobrando impuestos. Y hablamos de que era un hombre que se conocía que esos cobradores de impuestos eran ladrones, ¿verdad? Eran personas que nadie los quería, porque estaban trabajando para el imperio romano, aquel que estaba poniendo yugo sobre el pueblo judío. Todos ellos, de alguna forma, tuvieron una vida no muy agradable. Sin embargo, Cristo Jesús los escogió como discípulos para que pudieran ir tras de él, aprender y enseñar. ¿Cómo ahora se atreven ellos a decir, despídela? ¿Ah? Nadie le dijo a Jesús, despide a Mateo, despide a Pedro, ¿verdad? ¿Cuántas metidas de patas no metió Pedro? Nadie le dijo a Jesús, despide a Pedro, ¿verdad? Mas sin embargo, miramos que Jesús, en misericordia y en amor, todavía los tiene dentro de su núcleo, porque era como que ella no es de nuestro núcleo, ella no pertenece a nuestro círculo cuando le dice despídela. La respuesta de Jesús es la mejor: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Quiere decir que de alguna forma nosotros tenemos que entender que para lo que tal vez a nuestros ojos, a nuestros ojos humanos, una persona que tal vez uno dice, no, esa persona no va a durar en la iglesia, no va a durar en el evangelio, y esa persona no combinan. Nosotros no tenemos por qué juzgar, no tenemos por qué tener prejuicios, ¿verdad? No tenemos por qué tener prejuicios. Usted deje que Dios se encargue de eso, porque es Dios quien va a cambiar, es Dios quien va a transformar. Si hablamos de prejuicios, podemos hablar del apóstol Pablo, un hombre que en verdad era un hombre asqueroso. Mas sin embargo, cuando va en camino a Damasco, miramos cómo su vida es transformada cuando tiene el verdadero encuentro con Jesús, ¿verdad? Que aún Ananías, cuando Dios le revela y le dice,
mira, va a venir un tal Pablo. No, 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 ¿cómo? ¿Cómo puede ser que yo lo reciba si él anda detrás de mí más bien? No quiero ese hombre en mi casa. No, 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 es que este Pablo ya no es Pablo, ahora es Saulo. Ahora es un convertido. Saulo. Bueno, ¿qué dije? Saulo. Al revés, ¿va? Bueno. Entonces, esta mujer, ¿hasta dónde llega a rebajarse? Miren, aquí hay una enseñanza muy grande, porque esta mujer nos enseña un nivel de humildad que es difícil de deslaquearlo, ese nivel de humildad. Estamos hablando que Jesús, cuando ella mira la conversación, ¿verdad? Ella viene tras Jesús, los discípulos le dicen, despídela, y Jesús le dice, mira, yo he venido para las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ella no es casa de Israel. Entonces ella estaba escuchando la conversación y de repente cae a sus pies y le dice, socórreme, ¿verdad? Señor, socórreme. Diciendo, porque ella, me imagino, ella ha de estar pensando, se me hace que no se me va a hacer. Porque en esta conversación estoy mirando como que, bueno, yo no soy casa de Israel, me va a tener que despedir. Mas, sin embargo, en el versículo 26, Jesús le dice, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. En el libro de Marcos lo dice diferente y me gusta más. Dice, no está bien, dice, primero déjame darle de comer a los hijos y después se lo echo a los perrillos. Así dice en el libro de Marcos. Primero deja que yo le dé de comer el pan a los hijos de la casa de Israel y después a los perrillos. Lo que sobra. Lo que sobra. Escuche, tenga en mente esto. Después de todo esto vino una alimentación de 4,000. Estamos hablando de que aquí el pan, obviamente, no solamente está hablando de un pan físico, sino que está hablando de un pan espiritual, de una palabra, de una salvación, de una redención, de misericordia, de gracia, de perdón. De eso es lo que está hablando Jesús. Está hablando de las dádivas de Dios para el pueblo. Está hablando de las virtudes de Jesús para el pueblo, ¿verdad? Y Jesús le dice, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Estamos hablando de que Jesús estaba trabajando dentro del orden del Padre. Porque ese era el orden. El orden era primero los hijos y después los de afuera. Ese era el orden. Mas sin embargo, de la forma en cómo ella viene a Jesús, cómo ella insiste, hasta dónde llega ella a rebajarse. Mientras que algunos en la iglesia, por simple cosa que le digan, mira, hoy no vas a subir a tocar la batería, me voy a poner yo de ejemplo, ¿verdad? Hoy no vas a subir a tocar la batería por esto y el otro. ¿Qué hace la persona? Me voy de la iglesia, ya no quiero ser líder, no quiero ser diácono, no quiero aquí, no quiero ser allá. Hasta por menos. Hasta por menos. Por una simple, ¿cómo se dice? No es un regaño, por una simple disciplina. O porque no me saludó. Porque no me saludó, porque me miró mal, ¿verdad? Porque me esquivió. Yo me siento ahí. ¿Verdad? ¿Qué es lo que pasa? Yo me siento. La iglesia está muy mal. Por cosas absurdas. Cosas absurdas, literalmente absurdas. Quieren dejar el evangelio, quieren ir de una iglesia y a esa iglesia van a encontrar otra situación y a otra iglesia. ¿Verdad? Mas sin embargo, miramos el ejemplo que nos da esta mujer. Está diciendo, ok, está bien. El pan es para los perrillos, para los hijos. Pero ¿sabes qué? La verdad es que mientras los hijos comen, los perros están debajo de la mesa y están comiendo lo que cae, las migajas, lo que los hijos están diciendo, esto no es bueno, esto no es bueno.
El nivel que deslaquea ella de humildad es el nivel que tenemos que deslaquear nosotros. A veces ese nivel es aprender a callar cuando tu líder te está hablando. ¿Sabes lo difícil que es eso? Lo difícil es que te estén enseñando, pero no una enseñanza de la Biblia, sino que hay una conversación y tú no puedes decir nada porque tú le vas a faltar respeto a esa persona. Tienes que esperar que esa persona diga lo que tenga que decir. Y hay veces, no solamente líderes, sino con cualquier persona en la iglesia, cuando están en un tema, cuando están en una conversación, la persona que cree que sabe más que la otra, que es de experiencia, que es de años de evangelio, quiere que todos crean que es así como él piensa o como ella piensa. Que es así, que es así, que es así. ¿Verdad? Y es difícil de que hay veces que hay personas que hasta se enojan, se molestan. Pero lo que ella hace es, ok, muy bien. Me voy a rebajar a lo más bajo. Me voy a meter debajo de la mesa. Tienes razón. Soy un perro, soy una perra. Soy una persona que está fuera del núcleo. Pero la verdad es que los perros también comen debajo de la mesa de sus amos. Una pregunta. ¿Alguien aquí tiene animales? Sí. ¿Sí? Bueno, pensemos en el tiempo de antes, ¿va? Porque antes no tenían Purina, no tenían Pedigree, no tenían todas estas marcas de comida. Pero, por ejemplo, yo que crecí en Honduras, la costumbre allá en Honduras, y me imagino que en todos los países hispanos, ¿verdad? Es que cuando uno termina de comer, lo que sobra se lo da a los perros, ¿verdad? O sea, ¿qué es lo que le quiero dar a entender con esto? Lo que le quiero dar a entender es que cuando Dios dice algo, es importante que uno tenga una respuesta rápida ante la situación. Porque ella fue veloz. Ella tomó la palabra que era cierta, el pan era para los hijos, pero ella, su lógica trabajó así, pum, como rayo. Y dijo, bueno, un momento, sí. Ahora, esto nos funciona a nosotros, para cuando Dios a veces dice que no en tu oración. Cuando Dios te dice que no en tu oración, hay que tener una respuesta así rápida. Porque eso es lo que ella hizo. Jesús le dijo prácticamente no. Mas sin embargo, su respuesta fue rápida y astuta. Usó la lógica. Y nosotros cuando Dios dice no, ¿verdad? Porque por respeto, por amor, por ser reverendos, nos conformamos con el no de Dios. Pero lo cierto es que se puede enamorar el corazón de Dios. Claro que sí. Se puede enamorar el corazón de Dios. Rebajarse a humildad y tomar esa palabra que Dios te da y convertir ese no en un sí. La respuesta que no es a favor, tornarla a nuestro beneficio. Mire qué cosa más tremenda. Que los discípulos que tenían el pan todos los días, ni siquiera sabían lo que tenían. Mas sin embargo ella en ese instante solamente llegó Jesús en una visita. Y ella de inmediato supo, este tiene el mejor pan. Este es el pan que yo he estado esperando. Esto es lo que yo quiero, lo que quiero comer. Esto es lo que me han hablado tanto tiempo. Entonces, ¿qué es lo que hace Jesús? Dice, entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Amén. O sea, ella todavía estaba hablando con Jesús y el milagro ya estaba sucediendo en su casa. Sí. Amén. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, es absurdo que esta mujer que es gentil tenga tanta lógica en ella y me mira una sola vez. Y luego tenemos a los fariseos, al pueblo judío,
que me tienen por días en su ciudad y están dudando de mí, me están cuestionando. Era para que el pueblo de judío lo recibiera de esa forma. Y de esa misma forma nosotros tenemos que recibir al Espíritu Santo. Amén. Recibir la palabra de Dios. Hay que buscar. ¿Cómo es que dicen? Hay un dicho, ¿verdad? Hay un dicho que dice que no le busques 4 patas al gato. No, o 3 pies al gato. 3 pies al gato o algo así. ¿Sabe qué? Cuando nosotros tenemos una vida de oración, de santidad, y lo hemos hecho todo bien, cuando estamos en medio de una circunstancia, tiene que haber algo, tiene que haber una palabra para cambiar esa decisión, para tornar eso. En el libro de Joel, me gusta porque Dios había decidido algo. En el libro de Joel. Pero más sin embargo, dice la Biblia, no sea que Dios deje bendición tras de él. Después del juicio. Arrepentidos de todo corazón. Arrepiéntase porque Dios ya determinó algo, pero Dios puede cambiar esa decisión y puede cambiar a tu favor. Lo vimos con Sodoma y Gomorra. Había determinado algo, pero si había alguien, esa decisión iba a cambiar. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Como pueblo de Dios, como hijos de Dios. Tenemos que entender que el pan que nosotros comemos no lo podemos desperdiciar. Amén. No solamente eso, tampoco podemos ser egoístas con el pan que nosotros tenemos, porque los discípulos estaban siendo egoístas. Despídela, porque este pan no es para ella. Y hermano, perdón, aquí en Hechos 10:28 dice, Pedro hablándoles, les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pues le estaba hablando a este hombre, Pablo y Pedro. a Cornelio. Cornelio. Ajá, le estaba hablando a Cornelio. Claro, cuando es en el momento cuando baja el lienzo, y que él le dice al Señor, a Dios, le dice, no comeré cosas inmundas en mi boca. Y prácticamente esa enseñanza era para que Pedro entendiera que él sí podía juntarse con el pueblo gentil, no solamente con los judíos, ¿va? Porque tenía un problema Pedro dentro de él. Era esos hermanos que... Y también los otros apóstoles lo regañaron a él. Claro que sí, hubo una gran disputa, Ajá. porque su comportamiento no era el comportamiento de un hijo de Dios, ¿verdad? Nosotros tenemos que... No, lo regañaron porque les habló de la palabra a Cornelio y a todos los que estaban ahí. En el versículo 11 dice. Pero dice, es que Dios me mandó Claro. que hiciera esto. Entonces era abominable para los judíos juntarse con los gentiles. Pero los apóstoles ya habían andado con el maestro que sanaba a muchos gentiles, que eran los que tenían más fe que los israelitas. Estoy buscando, ok, aquí está. Santiago 2. Leamos Santiago 2 rápidamente. Santiago 2, versículos 9 al 11. Mire lo que dice. Dice, pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley
como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Estamos hablando de que nosotros no tenemos el derecho para ver a una persona y decir que esa persona no es merecedora de la palabra, de la misericordia, de la bendición, ¿verdad? Porque eso, hay que tener mucho cuidado con eso, porque eso es tan fácil de hacer. O tan fácil de decir, ¿cómo puede ser que aquel impío, que aquella persona que no le sirve a Dios, esté más prosperada que yo? Porque eso es una de las cosas más difíciles también de entender. Y eso lo podemos ver en una situación que David tuvo, creo que es el Salmo 76 o 86 por ahí, donde él se les revela, ok, muy bien, están bendecidos, pero el fin de ellos no es el mismo fin tuyo. El fin tuyo es un buen fin, ¿verdad? Nosotros no podemos, no tenemos el poder para decir quién puede llegar al evangelio y quién no. De hecho, tenemos el poder para llevarlo a toda criatura, para llevarlo a toda persona. Como dice Romanos 1:16, al judío primeramente y también al griego, o sea, también al gentil. Dentro de ese gentil entramos nosotros. Entonces es importante saber que la palabra de Dios, el pan que nosotros tenemos, que nosotros comemos, es un pan exquisito. Cuando ella habla de las migajas que caen de la mesa de sus amos, es importante entender la posición en la cual que ella se puso. Ella está diciendo, yo siempre, aunque no esté sentado en una silla, pero siempre voy a estar en la mesa. Y ese es el gran error de muchas personas, que porque se sienten pecadoras, porque se sienten sucias, se sienten inmerecedoras, o porque están dolidas, porque hay falta de perdón, o por X situación, no se quieren venir a sentar a la mesa del Padre por esa situación. Pero mire ella hasta dónde se rebajó y dijo, bueno, pero por lo menos yo estoy donde está la mesa, en el mismo cuarto, estoy a la mesa. Y así, si el evangelio de Cristo fuera un evangelio donde las personas pudieran entender analogías como esta, tan fáciles, porque Jesús fue el único que entendió rápidamente lo que ella estaba haciendo. Ni siquiera sus discípulos lo entendieron. Él dijo, man, tienes razón. O sea, como que encerró a Dios. Tienes razón, tienes razón. La lógica tuya tiene tanta razón que no tengo palabras para decir. O sea, esa humillación para Dios fue, pues no impactante, porque Él todo lo sabe, ¿verdad? Pero le agradó aquella humildad, aquella humillación de la mujer hacia Él. O sea, le dijo perdilla y no se ofendió, o sea, póngale que sí se ofendió, pero ella por su hija, ella iba a hacer hasta lo que no para que, sabiendo que el maestro la podía liberar, la podía sanar. Entonces ella se humilló. Sí, pues me dices perrilla, pero yo puedo comer de las migajas que caen del pan de la mesa de tus hijos, ¿verdad? Fíjese que cuando ella dice, ten misericordia de mí, lo que ella estaba haciendo es que ella le estaba presentando a Jesús su aflicción como madre. Es lo que le estaba presentando. Sí. Mira, tal vez no soy pueblo tuyo, pero soy madre, soy humana. Y yo tengo una aflicción. O sea, el problema que era de la hija
ella dijo, este problema también es mío. Y luego la fe que ella tenía. Por su expresión, su palabra, rápido su encuentro con Jesús. Y nosotros somos tardos para ir a Dios. Tardos. Teniendo el pan somos tardos. Pero ella diciendo, no, bueno, esta es mi oportunidad. Yo voy a hacer lo que tenga que hacer para enamorarlo. Para que me pueda dar lo que yo necesito. Avancemos del 29 al 31. Dice, pasó Jesús de ahí y vino junto al mar de Galilea. Y subiendo al monte se sentó allí. Y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos. Y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados y a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Esta porción tan pequeña, según lo que dice el libro de Marcos, ya Jesús no está en Tiro y Sidón, ya está en otro lugar. Pero en este otro lugar, me gusta cómo comienza el versículo 29, porque dice que Jesús viene a este lugar, creo que es Magdala, lo que dice el libro de Marcos. Cuando él viene a este lugar, él se sube al monte y él se sienta allí. Y esa expresión que él se sentó allí, es una expresión de que él se entronó. Él se entronó en ese lugar. Y cuando él se sentó ahí, puede ser una forma donde él se aparta y quiere buscar ese descanso. Quiere buscar ese tiempo de meditación. Lo vimos con Juan Bautista, ¿verdad? Después de que sucede que le dan una noticia y él da esa gran discurso sobre la vida de Juan, miramos que él quiere estar en luto, quiere tomarse ese descanso, pero no puede porque la gente tenía tanta hambre. Había muchos que sanar, muchos que liberar, muchos que restaurar. Había muchos ciegos, muchos sordos, muchos mudos. Y lo mismo miramos en este lugar. Yo me imagino a Jesús sentado en ese monte, sentado en ese lugar, diciendo, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Verdad? Me imagino todavía pensando en el milagro anterior, en el encuentro anterior con esta mujer. ¿Cómo es posible que mi pueblo no me pueda recibir de la forma que ella me recibió? Y miramos que hay mucho trabajo por hacer. Dice que se le acercó la gente y le comenzaron a traer trabajo. Era un trabajo prácticamente las 24 horas, sin parar. Es que la gente, mientras sabían que Jesús estaba ahí y conocían sus virtudes o habían visto sus virtudes, le trajeron a Jesús a los que tenían necesidad de él. ¿Cuántas veces nosotros, estando en diferentes situaciones, nos cuesta venir al maestro? Hablaba con una persona el sábado y yo decía, porque estábamos hablando sobre la asistencia a la iglesia, es una de las cosas que para muchos es difícil de entender. Pero la asistencia a la iglesia, el llegar a la casa de Dios, tiene mucho que ver. Porque durante la semana, sí, uno viene trabajado, cargado, pero viene ese día, el día de que uno tiene que ir a la iglesia. Y a mí me ha pasado, créanme, que cuando me he quedado en la casa, se me va todo eso. ¿Y sabe qué dije? Hubiera ido.
Pero también me ha pasado, cada domingo me pasa, porque es difícil. No que es difícil venir a la iglesia, sino que estoy hablando de que siempre viene la opresión, siempre viene el desgano, vienen ciertas cosas de la carne, ¿verdad? Que uno tiene que vencer. Pero me ha pasado que cuando he llegado a la casa, cuando he venido, de repente digo, valió la pena llegar, porque salí diferente. Y cuando terminó el culto y salí y llego a la casa y me quito la ropa, digo, wow, bueno, se acabó, ya cumplí y recibí, que es lo que más vale, lo que más importa. Que yo haya cumplido, pero también que yo haya recibido, ¿verdad? Entonces la gente venía y le traían a Jesús esas necesidades, sabiendo que Él estaba ahí con ese propósito y que no iba a rechazarlos. Entonces, tenemos que entender que Dios nunca va a rechazar nuestra presencia ante Él, siempre y cuando lleguemos ante su presencia en humildad, reconociendo que necesitamos de Él, que no somos independientes, que dependemos de Él, ¿verdad? Vamos a tomar un receso y volvemos en 5 minutos. Muy bien. Mateo 15, 32 al 39 tenemos la alimentación de los 4,000. Muy diferente a la primera alimentación de los 5,000 en el capítulo anterior, el 14. Dice, y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo, tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer, y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Entonces sus discípulos le dijeron, ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Jesús les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron, 7 y unos pocos pececillos. Y mandó a la multitud que se recostase en tierra. Y tomando los 7 panes y los pececillos, dio gracias. Los partió y dio a sus discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas. Y eran los que habían comido 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Entonces, despedida la gente, entró en la barca y vino a la región de Magdala. La diferencia entre esta alimentación de los 4,000 y la alimentación de los 5,000 en Mateo 14:14 es que dice que Jesús tuvo compasión de la multitud y los sanó. Así dice Mateo 14:14, solamente eso. Dice que tuvo compasión de la multitud y que los sanó. Porque acuérdense que eran lo mismo, no tenían que comer, pero se presenta, ¿cómo? Se presentan las necesidades y los discípulos siempre tienen algo negativo que decir, ¿verdad? Pero en esta ocasión los discípulos no dicen nada, como que aprendieron de la vez pasada, ¿verdad? Porque como que dicen ahí que le iba a dar, no querían que el maestro les diera otro boche, ¿verdad? Como diciendo, bueno, ya aprendimos, pero parece que no aprendieron completamente. Porque miren, lo primero que miramos es que Jesús, de su corazón, Él dijo, los llamó a los discípulos, a sus 12, y les dijo, vengan para acá.
esta gente tiene 3 días conmigo. Y mire, tanto era la necesidad que dice en la primera alimentación de los 5,000, cuando los mandó a sentar o a recostarse, se recostaron en hierba, en lugares que había pastura. En este lugar no había pastura, era más desértico todavía. Dice que los mandó a recostar en tierra. Estamos hablando de que Jesús dice, tengo compasión de la gente porque hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. ¿Está quedando multitudes diferentes? Sí, eran 2 multitudes. Esta multitud es la misma que lo siguió a él después de que Jesús y Pedro caminan sobre las aguas. Cuando ellos caminan sobre las aguas, es esta multitud que habíamos hablado que lo iban siguiendo por la orilla, ¿verdad? Y que él y sus discípulos iban en barco, pero que ellos, dijo el hermano, que ellos llegaron primero que él al otro lado, porque eran como 20,000 personas. Era un montón de personas que iban detrás de él. Entonces, aquí estamos mirando a un Jesús que está viendo la necesidad y está velando de aquel que se esfuerza a seguirlo. Aquí la enseñanza es que Dios va a saciar a aquel que tiene hambre y que ha buscado, que ha trabajado. Porque para seguir los 3 días en estas condiciones no era fácil. Y con niños, ¿verdad? Mujeres, tal vez, seguramente algunas embarazadas, no sabemos. Pero sabemos que la condición no era una condición. Aquí decimos que vamos a evangelizar allá a la Walmart y no llegamos. Está frío, está caliente, ¿verdad? Tengo cumpleaños. Y esta gente 3 días lo siguieron. Aquí estamos hablando de que Jesús quería recompensar la fidelidad de esta gente. Y que él, viendo que hay alguien que lo va a seguir y que está dispuesto a pasar todos estos obstáculos, porque si Jesús pasó obstáculos, créame que también el pueblo pasó obstáculos, ¿verdad? Casi lo quiero ver yo como un éxodo, ¿verdad? Cuando iban y Dios tenían todo provisto, que dice la Biblia que las sandalias crecían con ellos y que sus vestidos nunca se desgastaron, nunca se envejecieron. Estamos hablando de que la importancia de trabajar para el evangelio, Dios nunca te va a dejar sin tu recompensa. Él mira, Él sabe. Él se va a detener en un momento y va a decir, un momento, es tiempo de bendecir. Por eso es que, no sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ha pasado. Hay diferentes temporadas que pasamos todos nosotros. Hay temporadas que pasamos bien, vamos con todo, y de repente hay unas temporadas que estamos como que andamos con una llanta ponchada, ¿verdad? Y andamos en la dona, ¿verdad? Y en batería baja. Y se siente uno medio, ¿qué está pasando? Estoy trabajando, estoy haciendo tanto por la obra, instituto bíblico, pro templo, traductor, tocando la batería, predicación, programa de los domingos, ¿cómo que se llama ese programa? Preparándonos para congregar. Práctica, o sea, llega un tiempo donde uno dice, wow, estoy cansado. Pero llega un tiempo donde Dios mira eso. ¿No cree usted que Dios no mira su cansancio? ¿No cree usted que Dios hace ojos ciegos a eso? ¿No cree usted que Dios no está mirando a su familia? Porque Jesús estaba mirando a las mujeres con sus niños. Si Lucía, cuando vamos a la Walmart, quiere que la lleve cargada del parqueo adentro de la Walmart, no digamos esta gente 3 días caminando con niños. Me imagino aquí, ¿no? Atrás, uno atrás y otro enfrente, ¿verdad? En un desierto. Claro que Dios te va a recompensar. ¿Ah? Sin moto. Sin moto. Dios te va a recompensar, te va a bendecir.
Yo diría que tú dijiste que en algún momento el Señor va a ver eso. Yo diría que el Señor lo ve todo el tiempo. Claro que sí. Pero el momento de la recompensa, Dios sabe cuándo es que tú lo necesitas verdaderamente. Claro que sí. Muchas de las veces para nosotros el momento es ya. O sea, ya, porque ya sentí que di el tope, ¿verdad? Señor, ahora sí me toca a mí. Pero como dice la hermana, la verdad es Dios quien sabe. Y Dios sabe si estamos preparados para recibirla o no también. Porque a veces que Eso es lo que quiero decir. la recibimos y la echamos a perder. Es la verdad. O la recibimos y dentro de un espíritu de orgullo, ¿verdad? O dentro de un espíritu de, bueno, ya estoy bendecido, pues... No estamos preparados para recibirlo. Exacto. Hay que ser humilde. ¿Qué es lo que pasa aquí? Mire, dice el versículo 33. Entonces sus discípulos le dijeron, ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud grande? Y le estaban cuestionando también. Le estaban cuestionando, pero no de la misma forma como la vez pasada. Aquí eran un poquito más dócil, un poquito más. Hay que ver cómo metemos esta pregunta para que no después, ¿verdad? Sí, para que sea más suave, ¿verdad? Y Jesús les dice, ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron 7 y unos pocos pececillos. La numerología es muy importante en la Biblia. Yo les recomiendo, yo no me sé todos los números. Sí sé que el número 7 representa perfección. Pero sí sé que la numerología en la Biblia es muy importante. Y todo tiene sentido. ¿Hay algún libro que hable de eso? Sí hay algún libro que hable de la numerología, pero no les sabré decir cuál, porque yo no lo he leído. Pero sí sé que hay un libro de la numerología bíblica. Tenemos que entender que cuando se presenta una necesidad y Jesús está presente, Él sabe cómo solucionar esa necesidad. Él lo va a saber hacer. Le preguntó, ¿cuántos panes tenéis? O sea, queriendo decir, para ustedes no tenemos nada, pero para mí, con lo poco que tenemos, podemos multiplicar. Es suficiente. Ya habían visto que el maestro había alimentado a 5,000, o sea, 1,000 personas menos no iba a ser la diferencia, porque 4,000 todavía son 4,000, ¿verdad? Imagínense 4,000 que come como yo, son casi 8,000, ¿verdad? Son el doble. Entonces, pasó lo mismo, el mismo milagro. Lo partió, dio gracias, se multiplicó, se saciaron los discípulos, se saciaron la gente. Y dice que sobraron canastas. En la primera sobraron 12, en esta sobraron 7. Pero hay un problema. Hay un problema. Porque aquí vamos a ver la irresponsabilidad de los discípulos. Ya lo vamos a leer en un ratito. Pero quiero recordarle esto. ¿Se acuerdan? Hace unos versículos atrás cuando comenzamos, que estaba la mujer cananea. Y Jesús le dice, deja que coman primero los hijos. Aquí estamos viendo que ella sabía con quién estaba hablando. Porque estamos hablando de que sin contar hombres y mujeres, 4,000 personas comieron y sobró. Esta gente tenía pan de sobra, que era la sobra que aquella mujer andaba buscando. Porque ella le estaba diciendo, por lo menos las migajas, por lo menos lo que sobra, es lo que yo quiero comer. Y estamos mirando que aquí sobran 7 canastas llenas, pero vamos a ver la irresponsabilidad de los discípulos.
que lo que sobró no le tomaron importancia. Viendo anteriormente que había una mujer. Aquí no estoy hablando de que sobró un pan. No estoy hablando de que sobraron 7 canastas. Estoy hablando de que sobró milagro. Estoy hablando de que tenían la virtud de Jesús con ellos. Estoy hablando de que tenían el poder de Jesús con ellos. Tenían milagro de sobra, ¿verdad? Es como decir, nosotros tenemos el molino, pues no nos importa, ¿verdad? Tenemos lo que produce. Sin embargo, ella no tenía lo que produce. Y ella quería lo que sobraba. A esto le sobraba. Y vamos a leer que eran irresponsables. Porque a veces eso es lo que pasa. Lo que pasa es que cuando Dios te bendice y te bendice y te bendice y te bendice, te vas olvidando y queriendo desligar poco a poquito de las responsabilidades, queriéndote desligar poco a poquito de los compromisos, queriéndote desligar poco a poquito de las promesas que hiciste con Dios. ¿Por qué? Porque ya estás bendecido, porque tienes de sobra. Por eso a veces se tarda en darnos las bendiciones, porque sabe que eso no va a pasar. ¿Sabe qué es lo que sucede? Esto sucede mucho con los dones. Ahí tenemos que tener mucho cuidado. Porque yo le voy a contar mi experiencia, que puede ser que no sea nada comparada a otras personas, ¿verdad? Y yo sé que usted ha visto o ha escuchado de estas experiencias. Una persona que de verdad quiere un encuentro con Dios, de verdad quiere conocer a Dios, y uno escucha a tanta gente creciendo hace 12 años, ¿verdad? Creciendo, yo miraba cuántos predicadores que ellos iban creciendo y estaban siendo reconocidos. El YouTube estaba en su prime, que todavía está más todavía, ¿verdad? Pero en aquel entonces estaba subiendo. Y yo decía, man, yo tengo que hacer lo que ellos hacen. Tengo que copiar, tengo que probar. Si les funcionó a ellos, me puede funcionar a mí. Pues lo hice. Ya que nos habíamos buscado un storage y ahí en la casa. Y era de 10 por 12, lo partimos por mitad. La mitad era storage y la otra mitad era, lo convertimos en un cuarto de oración. Nos metíamos ahí varias noches a orar, a hacer vigilias. A veces no sabíamos ni lo que hablábamos, ni lo que nos decíamos, porque éramos tan novatos en Biblia que ahora decimos, man, ¿verdad? Pero estoy hablando de una hambre, hasta dónde llega uno. Se suele ver muy seguido que una persona que trabaja tanto, ayuno, oración, Biblia, ayuno, oración, Biblia, santidad, separación, tanta cosa que hace, y se van desarrollando los dones, se va desarrollando el ministerio profético, se va desarrollando discernimiento, se va desarrollando la autoridad, ¿verdad? Porque de repente los demonios te reconocen. De repente los demonios saben quién tú eres, ¿verdad? De repente saben que eres una persona de oración y te respetan. Un día estábamos nosotros todavía a cargo de la iglesia de Kilgore y habíamos invitado a una persona que siempre llegaba. Él siempre llegaba, esa persona siempre llegaba. Pero era un día muy peculiar. Ese día esa persona no llegó. Y yo le dije, llámele a tal persona que quiero ver que llega, quiero que llegue. Le llamaron y llegó. Cuando esa persona llegó con un espíritu completamente opuesto de lo que había ahí. Era una noche de vigilia y de oración. Pues este hombre se manifestó.
Estábamos sentados, tranquilos, hablando, conversando en una mesa, hablando Biblia, ¿verdad? Y yo miraba que el tipo no me quitaba la mirada, así. Y yo hablaba con los de la mesa, pero yo miraba que su mirada, su apariencia era diferente. Y yo decía, algo raro está aquí. De la nada, Dios es mi testigo, el Espíritu Santo es mi testigo. De la nada, ese hombre me interrumpió y ese hombre dice, ¿te acuerdas de mí? Tú crees que no te reconozco, pero yo te reconozco. Dices, enfrente de ellos me dice, no sé si la diaconisa él se acuerda, pero ella estaba ahí. Dice, si no fuera por quien tú eres hoy, ya hubiera actuado yo, pero por quien tú eres no he actuado. Y en ese instante, obviamente algunas personas lo hicieron, ¿verdad? Porque estábamos en un momento de vigilia de oración, obviamente. Y yo estaba dando una enseñanza, sí, y yo pues viendo lo que ya habíamos pasado aquí, las enseñanzas de liberación, comencé a tratar con la persona, pero no hablar con el demonio porque hay que tener cuidado con eso, ¿verdad? Y más cuando hay personas nuevas que no están abiertas a eso, hay que tener cuidado. Pues pude trabajar con la situación. Lo que le quiero dar a entender es, cuando uno trabaja tanto para llegar a, no quiero decir esa palabra, pero es la palabra correcta, pero no me gusta usarla. Cuando uno llega a tal nivel, también llegan los problemas. Llegan los problemas porque miramos que llegamos a depender mucho del don. Y esto pasa mucho con los predicadores. Que a veces nos subimos y la palabra es palabra, la prédica es prédica. Y cuando es dada, es dada. Pero solamente el que se sube a predicar sabe cómo es su vida de santidad, cómo es su vida con Dios. Y eso corre un gran peligro. Porque el que está sentado dice, wow, qué palabra, aplaude y amén y gloria a Dios y habla lenguas y aquí y allá. Pero el que está predicando es el que sabe su intimidad con Dios, ¿verdad? Y ha llegado casos donde hay personas que han llegado hasta liberar demonios, hasta liberar personas, a sanar, operando en los dones y en los milagros. Pero ni siquiera está el Espíritu Santo ahí. Es simplemente el don que dice la Biblia, que ese don es irrevocable. ¿Verdad? Pero ¿qué es lo que pasa? Poco a poquito se desligaron de responsabilidad. Poco a poquito se desligaron de compromisos. Poco a poquito se desligaron de la oración. Poco a poquito se desligaron de la armonía con hermanos o con los pastores. Porque hasta ese punto llega una persona, ya no necesito al apóstol, yo no necesito al pastor, yo creo que ya puedo caminar solo. Ese es un gran problema. Se hunden como Pedro. Se hunden como Pedro, exacto. A los discípulos aquí se les había olvidado el pan. La irresponsabilidad que sucede después me puso a mí, cuando yo lo leí en mi casa, yo me puse a pensar que me sentaba, me agarraba la cabeza y yo decía, pero ¿cómo se les puede olvidar el pan? ¿Sabe por qué? Porque tenían a Jesús y decían, bueno, lo puede volver a hacer. ¿Verdad? Sigamos leyendo. Capítulo 16. Dice de esta forma: vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal,
pero señal no se le dará sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos se fue. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Cuando yo leí eso, la verdad que yo dije, ¿cómo? Se les olvidó lo que había sobrado. Aquí el que quiera agarrar esto, arrebátelo porque es una enseñanza tremenda. Se les había olvidado aquello que había sobrado. ¿Cómo se te va a olvidar? Estamos hablando de 4,000, o sea, casi 20,000 personas. Es imposible. Es imposible. Yo no me cabía en la cabeza. No me cabía en la cabeza que se podían olvidar del pan. Entonces, esta primera parte termina así porque tiene que ver mucho lo que sigue. ¿Ok? Eso parece que está fuera de contexto, porque ¿qué tiene que ver que se olvidaron del pan con la visita de los fariseos y los saduceos? No se entiende hasta que no se lee lo demás, ¿verdad? Pero aquí miramos una similaridad, algo similar, ¿verdad? Así como había una repetición de la alimentación, hay una repetición de este encuentro. Esa es la diferencia. Porque mire, se solía saber o ver que Jesús repetía milagros, para que usted sepa. Jesús repetía milagros. No solamente sanó a un ciego, sanó a dos. No solamente sanó a un mudo, sanó a dos. No solamente a un endemoniado, sanó a varios. No solamente fueron 5,000 a los que alimentó, sino también a 4,000. Igualmente aquí, hay un grupo diferente aquí. El grupo aquí es fariseos y saduceos. ¿Se acuerdan cuando la primera vez que ellos piden señal? Y Jesús les dice, no se les va a entregar señal, sino la señal de Jonás, que es lo que acaba de decir. Lo mismo que les dijo a ellos, es lo mismo que le dice a estos aquí. Lo que sucede aquí es la combinación. Porque la combinación de antes era fariseos y escribas. Aquí es fariseos y saduceos. Para que usted sepa, los fariseos y los saduceos eran enemigos. No se llevaban. Porque uno quería tomar control del templo, que eran los saduceos, y otro quería tomar control del pueblo, que ese eran los fariseos. O sea que ninguno quería decir, ok, toma tú también el templo, o toma tú también el pueblo. ¿Verdad? Ninguno quería ceder. Yo tengo el templo y tú tienes el pueblo. ¿Cómo lo sabemos? Los fariseos tenían enseñanzas. ¿Cómo lo sabemos? Porque Jesús dijo que ellos tenían tradiciones de hombres, ¿verdad? Esos eran los fariseos. Más los saduceos eran aquellos que estaban encargados, tenían el poder del templo. Eran aquellos que de alguna forma habían establecido ellos cómo se iba a regir todo lo del templo. Ellos administraban. Ellos eran administradores del templo, pero no se llevaban con los fariseos. No se llevaban, eran enemigos. ¿Hasta dónde puede llegar la enemistad de una persona? Que dos enemigos llegan a ser cómplices o aliados solamente para derrotar a otra persona, ¿verdad? No se asombre. No se asombre de dos personas que tal vez en algún momento vengan y se unan. No se quieren, pero ahí están. Eso es lo que estaba sucediendo aquí. Estaban queriendo cambiar la estrategia. Estaban queriendo unir fuerzas, mas sin embargo, aquí hay una diferencia, porque ellos no solamente piden señal. Mire, en Mateo 12:38, donde están los escribas y los fariseos, Mateo 12:38, es donde está esta misma escena prácticamente, pero con otra combinación.
Mateo 12:38 están los escribas y los fariseos. Ellos solamente habían pedido señal. Eso es todo. Mas, sin embargo, aquí en Mateo 16:31, esta combinación de fariseos y saduceos, ellos pidieron señal del cielo. Lo que sucede aquí es lo mismo que sucedió allá, pero Jesús les está diciendo a ellos lo que termina versículo 3, dice, mas las señales de los tiempos no podéis. Porque ellos eran astutos en su sabiduría, o como cualquier persona. ¿Verdad que usted sabe cuándo va a llover? ¿Verdad? Usted de volada en la aplicación se mete ya, ¿verdad? Ni siquiera sale afuera hoy en día. Pero Jesús les está hablando de una verdad, una lógica. ¿Cómo pueden ustedes distinguir que va a haber tormenta porque miran el cielo? ¿Cómo pueden distinguir ustedes que no va a llover porque miran que no está nublado? ¿Cómo pueden ver ustedes? ¿Cómo pueden diagnosticar el día solamente por verlo? ¿Cómo es que tienen esa habilidad de hacer eso? Pero no pueden discernir las señales de los tiempos. Lo que Jesús le estaba diciendo ahí es, las señales de los tiempos, no está hablando de una temporada de frío, invierno, calor. No. Aquí estaba hablando de las señales proféticas. De eso estaba hablando Jesús. ¿Cómo que pueden discernir las señales terrenales, climáticas, pero que no pueden discernir las señales proféticas que está haciendo el Mesías, que está haciendo el Hijo de Dios? Quiere decir que ellos tenían toda la evidencia de quién era Jesús, mas sin embargo no la estaban discerniendo. Puede haber mucha gente así dentro de la iglesia o dentro del evangelio. Puede haber muchas personas que son cristianas y que Dios les ha hablado por sueño, por visión, por palabra. A veces uno va en el carro y de repente escucha algo y de repente, wow, escuchó algo y fue la revelación que uno necesitaba. Mire que la vez pasada, hace como 2 semanas, bueno, hace como un año, un amigo del trabajo me preguntó que si yo me podía cantar con él. Yo no soy cantante, pero él es rapero. Y me dijo, hey, ¿no te animas a hacer un track conmigo? Le digo, pero con una condición, le digo, tienes que hablar de Jesús. Si hacemos una canción, digo, yo le digo, voy a tener que poner autotune y todo, ¿verdad? Pero yo si quieres, yo te doy la lírica y tú la haces. Le digo, no importa. Y dice, no, yo quiero que tú salgas y que lo hagas como te salga. Ok, está bien, le dije. Pasó un año y le dije hace 2 semanas, le dije, hey, ¿te acuerdas de aquello que me habías dicho? Sí. Le digo, ¿todavía está en pie? Dice, sí. Y dice, tengo una canción, dice, que se llama Big Jesus, Jesús el Grande. Y le dije, ok, muy bien. Pasaron 2 semanas, ¿verdad? Y llegó él y me dijo, tengo un verso. Y me da el verso, pam, 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 pam. Y le dije, yo no tengo ningún verso todavía. Pues mire que en ese instante, en ese mismo día, llegó uno de mis trabajadores y me dijo una cosa que no tenía sentido. Y yo le dije, no me molestes ahorita, le digo, porque estoy ocupado. Y él me dijo otras palabras y me dijo, no seas tan realista, algo así me dijo él. Entonces yo dije, bueno, ¿qué? Espérate, le dijo, ¿qué dijiste? y me dijo lo que él dijo y yo le dije, hey, hay un momento, le digo. Esa frase, le digo, la voy a convertir en un verso. Y dijo, ¿qué? Y le digo, no te preocupes, vete. Que lo que le quiero dar, lo que le quiero explicar es que me soy rapero. La conversión, ¿va?
Lo que le quiero decir es, el oído tiene que estar abierto. Amén. Porque puede ser una conversación, hermana Susana, que la hermana Claribel la invite a tomar un café. En esa conversación, créame, si usted sale de su casa sin que ella lo sepa, si usted sale de su casa, Padre, yo necesito una palabra hoy. Padre, yo necesito que tú me des una confirmación, o que usted siempre esté hablando con el Señor, hablando y conversando. Dios la va a usar a ella sin que ella lo sepa, y van a salir palabras de vida. Y usted va a decir, un momento, eso es un verso, también me voy a convertir rapera. No, usted va a decir, un momento, esa es la respuesta, esa es la palabra. Pero el oído tiene que estar abierto. No, la hermana usted canta ranchera, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que le quiero dar a entender? Para que, por ejemplo, puse el ejemplo del rapero, porque el rapero o el que canta, para que tenga una lírica, tiene que estar todo, mira algo y wow, lee algo, wow. De repente de ahí saca material, porque el ojo está abierto, el oído, el espíritu está afinado. Entonces, estos fariseos y escribas y saduceos tenían el discernimiento natural, pero afinado, más no el sobrenatural. Porque el tiempo que estaban viviendo era un tiempo profético. El Mesías estaba caminando entre medio de ellos. El hijo de David, el retoño de Isaí. Eso es lo que estaba caminando por Israel. La redención. Eso es lo que estaba caminando por Israel. Mas, sin embargo, ellos no estaban discerniendo ese tiempo profético. El tiempo profético ¿de qué? De que Israel ya no iba a ser la misma, porque después de que Jesús muriera y después de que resucitara al tercer día, todo iba a cambiar para Israel. ¿Verdad? Ese tiempo profético, de eso estaba hablando Jesús. Y a veces nosotros somos así. Hay gente que se queda en la misma temporada, pero no es porque Dios los quiere en esa temporada. Es tiempo de moverse a otra temporada, pero no tienen los oídos y los ojos afinados. ¿Verdad? Y se sientan amargos que Dios, y que Dios, y que Dios, y que Dios, y que sigo aquí, que sigo. No. Un momento. Afínate en la oración, porque tienes que salir de esta temporada. ¿Verdad? Porque usted de volada, ya estamos en febrero, ¿verdad? Casi a la mitad de febrero, o ya a la mitad. ¿Verdad que usted ya se olvidó de Navidad y de Año Nuevo? Ya pasó. Lo mismo es aquí. Cuando usted dice, hey, ¿cuánto tiempo estoy en esa temporada? ¿Es tiempo de salir de esa temporada y pasar a otra? Ok. ¿Qué es lo que tengo que hacer? No, tengo que meterme en oración, tengo que hablar con Dios. Necesito una respuesta, necesito una luz. Algo está pasando. Como hijos de Dios, tenemos que estar despiertos. Porque si no, el diablo te va a adormecer en esa temporada y te vas a perder cuántas bendiciones. Porque no saliste de esa temporada. Igual a ellos. Lo que se estaban perdiendo porque no estaban discerniendo la temporada profética en la cual Israel estaba viviendo. Y leemos en el versículo 5 que dice que llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer el pan. Yo me reí cuando leí esto, porque era como una película, ¿verdad? Que están dos personas hablando, están dos personas conversando, y de repente llega a última hora aquel, así, y dice, wow, ¿qué me perdí? Y de repente ellos llegan y dicen, wow, Jesús, se nos olvidó el pan. Y yo me reí porque yo dije, se perdieron toda la enseñanza, ¿verdad? Porque si hubieran estado ahí, hubieran entendido la enseñanza que Jesús les estaba dando a ellos. Y miren lo que dice el versículo 6. Y Jesús les dijo, mira, guardados de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí, diciendo, esto dice, porque no trajimos pan. O sea, yo dije, esto ya me dio risa, porque yo dije, ¿hasta dónde ellos estaban tan faltos
faltos de conocimiento, de relación, porque es para que tuvieran con el maestro. Si hubieran escuchado aquella conversación, no hubieran dicho algo tan absurdo como eso. Jesús les da una enseñanza, le dice, guardados de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Eso no era cualquier palabra, esa era una enseñanza fuerte. Ahorita la vamos a aprender. Y el 8, y entendiendo Jesús, les dijo, ¿verdad? Porque Jesús entendió que ellos estaban perdidos. Como diciendo, oh, ok, estás perdido. Porque, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿Sí ve? Aquí hay dos enseñanzas. La primera es, ok, ¿se te olvidó el pan? ¿Por qué estás diciendo que se te olvidó el pan cuando yo soy el pan de vida? ¿Me entiendes? El verdadero pan, la esencia, como dijo Emi, ¿verdad? Ayer lo que habló del el pez, el agua, el árbol y la tierra. Bueno, la esencia aquí, el pan, la masa, estaba ahí con ellos. Y ellos pensando, bueno, se nos olvidó el pan. Y Jesús diciendo, no. ¿Cómo es que dicen que no tienen pan? No entendiendo aún, ni os acordáis de los 5 panes entre los 5,000. ¿Y cuántas estas recogisteis? Ni de los 7 panes entre 4,000. ¿Y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. O sea, estaban completamente perdidos. Completamente offside. ¿Verdad? Pero como que Jesús metió una mini enseñanza dentro de esta enseñanza grande. Porque la enseñanza grande es la doctrina de los fariseos, es levadura. Pero la enseñanza pequeña que metió es, hey, aunque tú no mires pan físico alrededor, yo soy el pan. Yo soy la esencia. Andaban con el pan todo el tiempo. Andaban con el pan, andaban con el molino. Tenían, como dicen por ahí, tenían la mera mata, ¿verdad? Tenían el árbol. Es tan chistoso. Yo cuando leí esto, yo me reía porque decía, esto es como una película de comedia, porque llegan y hacen preguntas absurdas y después piensan pensamientos absurdos, pero gloria a Dios que Jesús en su torpeza, ¿verdad? Por eso es que me gusta lo que dice la Biblia. Aunque sea torpe, no se va a caer, no se va a perder, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios en su misericordia sabe, bueno, ni modo, hay que darle una oportunidad, un chance. Vamos a Deuteronomio 16. Deuteronomio 16, 1 al 3. Dice, guardarás el mes de Abib y harás Pascua a Jehová tu Dios, porque en el mes de Abib te sacó Jehová tu Dios de Egipto de noche. Y sacrificarás la Pascua a Jehová tu Dios de las ovejas y de las vacas en el lugar que Jehová escogiere para que habite allí su nombre. No comerás con ella pan con levadura. 7 días comerás con ella pan sin levadura, pan de aflicción, porque aprisa saliste de tierra de Egipto, para que todos los días de tu vida te acuerdes del día en que saliste de la tierra de Egipto. Diga conmigo, aprisa. El pan sin levadura, obviamente, un paréntesis de esto, ¿verdad? El pan sin levadura representaba aquel día en que el Señor les dijo, hey, levántense,
recojan todas sus cosas porque mañana nos vamos, ¿verdad? Mañana salimos de Egipto y hay que comer pan sin levadura. ¿Por qué sin levadura? Porque la levadura tomaba su tiempo. Tendrían que dejar la masa fermentar y que pasar el proceso, y no había tiempo para el proceso. Por eso es que dice, porque a prisa saliste de Egipto. Pero eso tiene una enseñanza. No es que no había el tiempo, sino es que el hecho de que Dios lo hizo a prisa, había una enseñanza detrás de eso. Pero era para que se acordaran. Que se acordaran de que ese día salieron a prisa y que comieron pan sin levadura. Y que era un plan a fin de enseñar. Lea conmigo 1 Corintios 5, 7, 8. Dice el apóstol Pablo hablando a la iglesia de Corintios: limpiaos pues de la levadura, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia, ni de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Eso quiero que usted lo subraye. Diga conmigo: sinceridad y de verdad. Eso es lo que le faltaba a los fariseos y los saduceos: sinceridad y verdad. Jesús les estaba diciendo a los discípulos: tengan cuidado, guárdense de la levadura, o sea, guárdense de las doctrinas de los fariseos. ¿Por qué? Porque estas doctrinas eran tradiciones y mandamientos de hombres que ellos lo habían puesto por encima de la ley de Dios. Lo hablamos en el capítulo 15. Ellos mismos vienen a Jesús y le dicen: tus discípulos están violando la ley de los ancianos o la tradición de los ancianos. Ahí cuando leímos el capítulo 15, de que ellos habían puesto estas tradiciones y estos mandamientos. Eso era la levadura de la cual Jesús estaba hablando. Esto que ellos habían agregado, esto que ellos habían puesto, ¿verdad? Cuando la Biblia dice que no se puede agregar a la palabra. Yo lo había escrito, no lo tengo aquí, pero yo lo había escrito en el libro de Deuteronomio, donde la Biblia habla que Dios les había dicho en ese momento cuando estaban pasando por el proceso, que ellos no podían agregar a lo que Dios había estipulado en cuanto a la Pascua, ¿verdad? Porque tenían que comerla así. ¿Qué era la Pascua? Mire, ¿hasta dónde era? Se tenían que comer todo, literalmente todo. Lo que yo leí. Hay gente, ¿verdad?, que dice: ¿cómo va a comer la cabeza? ¿Cómo va a comer las tripas? Pues realmente estaba estipulado que no podían dejar absolutamente nada. Y tenían que contar con el vecino que estaba más cercano y compartir con él eso. Es ese cordero de la Pascua. Gloria a Dios que Jesús es nuestro cordero de la Pascua. Los fariseos les hacía falta sinceridad y les hacía falta la verdad. ¿Por qué el apóstol Pablo habla esto en Corintios? Yo di las cartas paulinas hace un tiempo atrás, como les comenté un tiempo. El contexto de esto es que había un pecado dentro de la iglesia de Corintio. Había un incesto. Había un hombre que se estaba metiendo con la mujer de su padre, ¿verdad? Entonces, la enseñanza que el apóstol Pablo está queriendo enseñar a la iglesia es: tienen que hacer algo sobre el asunto.
Porque no es justo que yo hable lo que ustedes tienen que hacer y ustedes hablen de que yo les diga lo que tienen que hacer, pero cuando les toca a ustedes hacer aquello que les dije que hicieran y no lo hacen, ahí hay un problema. Esa es levadura. Porque, de hecho, dice el versículo 12, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Dice, quitad pues a ese perverso de entre vosotros. O sea, estaba diciendo Pablo, es tiempo de tomar una decisión. Esa levadura hay que sacarla. Dentro de este grupo que seguía a Jesús y que andaba siempre tras de él, lo único que traían era contaminación. Y eso era lo que Jesús le estaba advirtiendo a sus discípulos. ¿Cómo cree usted? ¿Cómo cree usted que Judas cayó tan rápido, tan fácilmente? Las conversaciones que tuvo, usted lea, por favor, lea. Cuando él va, yo sé que la Biblia dice que tenía que haber un hijo de perdición, va, obviamente. Tenía que suceder. Qué malo que le tocó a él. Y eso hay una gran enseñanza ahí. Pero el hecho de que él prácticamente ya se había convertido en un ladrón. O sea, ya venía él robando de la bolsa. Dice la Biblia que en un momento él ya venía robando de la bolsa, ¿verdad? Del tesoro, de la tesorería. Hay que tener cuidado con lo que escuchamos y a quién escuchamos. Porque comienza a traer contaminación, comienza a traer dudas, comienza a traer diferentes acciones, diferentes caracteres, diferentes formas. Si usted conoce a una persona como es y de repente usted notó un cambio, algo está pasando. Algo está escuchando, a alguien está escuchando o alguien le está susurrando en el oído. Créamelo, que es así. Entonces, cuando Dios les manda en el Deuteronomio 16 a comer el pan sin levadura y le dice que lo hagan a prisa, que coman a prisa porque iban a salir de Egipto, esa palabra a prisa significa esto. Significaba que el pan sin levadura era una urgencia de de huir de los caminos y de las filosofías del mundo que están contrarias a las escrituras. Cuando Dios les manda a huir de Egipto, es porque en Egipto había idolatría y había pecado. Cuando Jesús le dice a sus discípulos, cuidado con la levadura de los fariseos y de los saduceos, le está diciendo, cuando ustedes comiencen a escucharlos a ellos predicar o hablar del reino, de la palabra, o a orar, huyan, porque esos caminos de filosofías y esas tradiciones de hombres son contrarias a las escrituras. Entonces, esa es una decisión que tenemos que tomar nosotros y aprender que cuando se trata de aprender la palabra de Dios, lo primero que tiene que saber es, no hay mejor persona que le pueda enseñar más que el Espíritu Santo. No hay mejor persona. No hay mejor momento que usted en su momento de intimidad, en su casa, en su cuarto, en un tiempo apartado, en oración. Espíritu Santo, revélame tu palabra. Porque lo que yo le puedo enseñar aquí es limitado, mas lo que Él le puede enseñar es ilimitado. Porque ¿no le ha pasado que cuando yo estoy aquí hablando, de repente su mente comienza a maquinar y a decir, wow, qué revelación, pero usted está comiendo otra revelación, aparte de lo que yo le estoy dando? Ese es el Espíritu Santo. Y sucede aún más maravillosamente cuando usted está en su casa, créame.
Porque cuando yo leo, hay muchas cosas que yo leo y yo ni las escribo. Porque son cosas que son para mí. Yo digo, como cuando leí esta historia, yo me estaba creando una película y digo, man, qué tontos. ¿Cómo se les puede olvidar el pan? ¿Verdad? Y después, ¿cómo termina Jesús? Jesús les dice, a ver, creo que está aquí. No sé en cuál parte está, pero bueno, en el versículo 8. Dice, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? Ahora, en Mateo 6:25, para terminar, en Mateo 6:25, Jesús les había dado una enseñanza a ellos. Y esa enseñanza es, no os afanéis por nada. Y Jesús les vuelve a recordar, ¿qué no se acuerdan que alimenté a 5,000 y después que alimenté a 4,000? ¿Les ha faltado algo para que se preocupen por el pan? Una cosa es que se les olvidó, pero otra cosa es preocuparse. No, no, no. Yo soy la esencia, yo soy el pan. Yo soy quien materializa aquella necesidad. ¿Verdad? Entonces, nos quedamos ahí. La siguiente semana leemos cuando Jesús pregunta, ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? Y después ahí Pedro es quien responde, ¿verdad? Terminaremos el capítulo 16 la siguiente semana con la ayuda y el favor de Dios. Y prepárese porque vienen enseñanzas un poquito más tremendas. Cuando ya entramos al capítulo 24 es más de lo profético, ¿verdad? De lo que ya estaba escrito. Hay un libro que se llama, yo lo tengo, se llama Eventos del Porvenir, se lo recomiendo. No me acuerdo quién lo escribe, quién es el autor, pero lo puedo traer un día si lo quiere. Sí, se llama Eventos del Porvenir. Dígale a su vecino, hay que huir con urgencia. Uy, cuando hay enseñanzas o tradiciones que no son cristocéntricas. Sí. Amén. Oremos. Incline su rostro. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por este día, por esta hora. Te bendecimos porque hoy en día, Señor, hemos aprendido que no se nos puede olvidar quién eres tú. No se nos puede olvidar que tú eres nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador. Todo está en ti, Señor. Todo lo que un ser humano puede necesitar está literalmente en ti. Yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, este espíritu que siento de cansancio, de agonía, y te pido en el nombre poderoso de Jesús que puedas liberarnos, Señor, de ese espíritu y que puedas darnos el aliento de vida, Señor. Levántanos, Padre, para poder leer tu palabra, para poder escudriñar, para poder ver, Señor, con nuestros ojos la luz de tu verdad. Oramos por aquellos que no pueden llegar, Señor. Bendícelos. Dale fuerza, Señor. Libéralos de toda situación en su casa, Padre. La gloria y la honra es tuya, papá, desde ahora y para siempre. Acompáñanos a nuestra casa, Señor, a nuestras familias. Te pedimos, si hay alguien enfermo, sánalos, Señor, porque sabemos que en ti está el poder. En el nombre de Jesús. Gracias, papá. Amén y amén.